¿Cómo estáis, seguidores? Ya los que no me conocen, soy Julius Todo. Soy peruano, actualmente resido en Madrid. Creo contenido sobre los diferentes trámites de extranjería, como es la vida en España, tutoriales y demás. Bienvenidos a mi canal. Os tengo muy buenas noticias. Hay países que pueden viajar a los países de la Unión Europea sin estar vacunados. ¿Te gustaría saber si vuestro país se encuentra en esta lista? Venga, acompáñame hasta el final de este vídeo. Los requisitos sanitarios para poder viajar a la Unión Europea están en constantes cambios, por lo que es importante que actualicemos la información. Cada 15 días se actualiza una nueva lista de países seguros que pueden viajar a España y a los países de la Unión Europea, por lo que suele haber notables cambios. El día 16 de septiembre se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una nueva lista de países seguros que pueden viajar a España y a los países de la Unión Europea sin restricciones. Cuando digo sin restricciones me refiero a que estos turistas no están obligados a presentar el carnet de vacunación, pruebas PCR ni test de antígenos, ya que estos países presentan una incidencia acumulada de 75 casos de contagios de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. En otras palabras, es un pase libre para que estos turistas puedan viajar a Europa. Sin embargo, sí tienen que presentar los requisitos migratorios, como por ejemplo el pasaporte vigente, reserva de hotel o carta de invitación, el billete de avión de ida y vuelta, seguro de viaje cubierto por todos los días que vas a permanecer en los países de la Unión Europea, y además tienes que acreditar que cuentas con recursos económicos. Así que no confundamos los requisitos de control sanitario con los requisitos migratorios. Por consiguiente, en la nueva lista de países seguros encontramos a Australia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Jordania, Nueva Zelanda, Qatar, República de Moldavia, Arabia Saudí, Singapur, Corea del Sur, Ucrania, Uruguay, China. Esto también comprende las regiones administrativas de Hong Kong y Macao. Actualmente serían 13 países considerados seguros que pueden viajar a la Unión Europea. Como veis, Uruguay se convierte en el único país seguro, hablando en términos sanitarios, de América Latina de momento. En los últimos 14 días, la incidencia acumulada en Uruguay es de tan solo 58 casos de contagios de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Es por esta razón que Uruguay se agrega a la lista de países seguros. Sin embargo, son 6 países que salen de esta lista. Países como por ejemplo Albania, Armenia, Azerbaiyán, Brunei, Japón y Serbia. Con esta nueva actualización sale de la lista Japón. Japón es un mercado muy importante, sobre todo para España, ya que se estiman que al año llegan entre 500.000 a 600.000 japoneses. ¿Y por qué Japón sale de esta lista de países seguros? Verás, Japón en los últimos 14 días ha registrado 106 casos de contagios de COVID-19 por cada 100.000 habitantes y lamentablemente pasa del límite permitido de 75 casos, tal cual lo contempla la normativa de la Unión Europea. No obstante, los turistas japoneses que deseen viajar a los países de la Unión Europea tienen que estar vacunados por alguna de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Asimismo, tendrá que presentar su carnet de vacunación. Por decir algo, la incidencia acumulada en España a día de hoy es de 91 casos de contagios de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Y si se siguen manteniendo estas medidas,
puede que con la próxima actualización España se agregue a la lista de países seguros. Voy a aprovechar esta oportunidad para despejar algunas dudas que muchas personas me han estado preguntando, que si es posible viajar por turismo a Italia. Se puede viajar por turismo a Italia de los países de la Unión Europea, además de Estados Unidos, Canadá, Israel y Japón. De momento no es posible viajar por turismo a Italia de países de América Latina. Pero lo que sí está permitido es viajar a cualquier país de la Unión Europea y luego pueden viajar a Italia. Al viajar de un país seguro no tendrán inconvenientes. Asimismo, podrán viajar los residentes legales, nacionales, personas que cuenten con algún tipo de visado. En ese caso tendrán que presentar una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes de viajar a Italia. Como siempre, podéis dejarme todas vuestras dudas en la caja de comentarios. Si te gustó este vídeo, no olvidéis de darle like, compártelo para que lleguen muchas más personas. Amigos, muchas gracias como siempre por estar ahí. Cada vez somos más y esa es una muy buena noticia. Así me motivan a seguir creando más contenido. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo vídeo.